Buenas noches, bienvenidos a nuestras bitácoras 7 y 8. Como saben, estamos ahora haciendo esto quincenalmente porque es tanto el trabajo que se junta que necesitamos ser un poco más concisos. Entonces, vamos a empezar con la semana del 13 al 19. Quiero también, antes de empezar, perdón, saludar a Ángel, a Úrsula y a Alan, que me están acompañando. Me van a ayudar también a completar la información. Como saben, esto es trabajo en equipo. Así que vamos primero con la semana del 13 al 19 de septiembre. ¿Qué cosa pasó? Y les agradezco de antemano que nos escuchen. Sé que podría ser un poquito tedioso escuchar qué hicimos, qué no hicimos, pero eso es lo que se necesita hacer, ¿no? Se necesita reportarle a la ciudadanía. Así que vamos. En esa semana del 13 al 19 de septiembre, la coyuntura estuvo dominada, ¿no?, por la muerte de Abimael Guzmán. Cuéntanos, recuérdanos, Ángel, por favor, qué pasó esa semana. ¿Qué pasó ese sábado anterior al 13, que fue el 11, me parece? El 11 de septiembre muere Abimael Guzmán Reynoso, como ya todas y todos conocemos, y lo que sucede es que el día martes 14 de septiembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presenta un proyecto de ley que permitía que se faculte al sistema de justicia aprobar la cremación o disponer la cremación del cadáver. Era una prerrogativa, en uso de su iniciativa legislativa, ¿no? Como Ministerio Público presenta un proyecto de ley para que el Congreso de la República lo evalúe y lo apruebe si lo considera así. Al día siguiente, el miércoles 15 de septiembre, la congresista Gladys Echaíz, congresista de Alianza Pro y Progreso y presidenta de la Comisión de Justicia, presenta también un proyecto de ley sobre la disposición final de los cadáveres de los condenados por el delito de terrorismo y traición a la patria. Al día siguiente, el jueves 16 de septiembre, esos dos textos fueron incluidos en el Pleno con exoneración del trámite de comisiones. Y se acumuló un proyecto más, que era el proyecto de su autoría, doctor Málaga, para que se disponga de la cremación y la disposición de los restos de Abimael Guzmán. El día jueves se aprueba, el día viernes, en una edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano, antes de que el presidente Castillo viaje a sus compromisos internacionales, se publica la ley 31352, que permitía la cremación y disposición de las cenizas de los restos de líderes, cabecillas o integrantes de cúpulas terroristas. Esa ley daba solución a toda una controversia que se generó sobre qué hacemos con los restos de Abimael Guzmán Reynoso y cómo evitamos que el lugar en donde estos permanecerían, si es que era, por ejemplo, una tumba, no se conviertan, pues, ahora o en unos años, en un lugar de culto, de veneración o de apología al terrorismo por los remanentes que existen aún de Sendero Luminoso en algunas partes del país y además por los que aún conciben que esa ideología nefasta, de aclararlo, podría en algún momento generar simpatía por algunas personas que no vivieron la época del terrorismo, que no vivieron esos años. Y fue justamente hablando de memoria que el martes 14 usted junto a la guardista Flor Pablo visitó el LUM, el lugar de la memoria, fueron recibidos por el director Manuel Burga, para que, como una frase que usted dijo en su tuit, ¿no?, en esos momentos no caben los silencios incómodos, ni olvido ni perdón. Es necesario que el lugar de la memoria, como se viene haciendo, sirva también para recordar esa dolorosa época del terrorismo, lo que significó y que no vuelva a suceder. Gracias, Ángel. Excelente resumen. Espero que a todos les haya servido. Ahora quiero contarles un poco cómo viví yo estos días, ¿no? Mi experiencia personal. En primer lugar, recuerden ustedes que ese lunes se emitió un pronunciamiento firmado por todas las bancadas, ¿no es cierto?, pidiendo la cremación. Y claramente este tema tomó al país por sorpresa. Nadie se había preocupado de saber qué pasaría cuando falleciese Abimael Guzmán. Yo personalmente pensé que este pronunciamiento iba a conducir a un proyecto de ley conjunto de todas las bancadas, ¿no?, hecho en concierto entre todos, lo cual no ocurrió. Entonces hubo bastante desconcierto tanto el lunes como el martes y el miércoles con respecto a quién iba a presentar, qué congresistas iban a presentar proyectos en ese sentido. Y la razón por la cual nosotros decidimos intervenir fue porque hasta el día martes en realidad no estaba claro qué iba a pasar. Habíamos visitado con Flor Pablo el LUM porque nos parecía importante reivindicar la importancia de este espacio, así como del documento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque son documentos claves para mantener a la población informada, a la ciudadanía. Pero en ese momento dijimos, bueno, no está pasando mucho del Congreso, no queda claro quién va a presentar estos proyectos, así que decidimos trabajar en 24 horas un proyecto. El día miércoles lo tuvimos listo, lo presentamos, y el día jueves
el día que se iba a presentar tanto el proyecto de la fiscal de la Nación como de la doctora Echaíz, ya supimos exactamente qué proyectos estaban en bandeja para ser tratados. Así que me reuní con la doctora Echaíz para consensuar nuestros proyectos, eran los dos únicos proyectos que habían presentado desde el Congreso, y hacerle ajustes al texto final. ¿Por qué era importante hacerle ajustes al texto final? Porque la mayoría o todos prácticamente los proyectos o iniciativas hablaban solamente de la cremación. Y a mí me parecía muy importante agregar la necesidad de dispersar las cenizas y de que la dispersión ocurra en un lugar y momento no especificados, ¿no? De naturaleza reservada. ¿Por qué? Porque no basta con cremarlos. Uno puede cremar restos y si termina en un ánfora o en un lugar especificado, no vamos a lograr el objetivo de que esto no dé lugar a un culto o apología al terrorismo. Y tratándose de un movimiento mesiánico con culto a la personalidad, era importantísimo este aspecto. Así que esto creo que fue nuestro aporte. Y finalmente, como bien ha contado Ángel, el proyecto vio la luz muy rápidamente, ahora es una ley y este asunto creo que finalmente ya quedó cerrado. Lo importante aquí es la lección de no dejar para los próximos 30 años lo que va a ocurrir inevitablemente, ¿no? Y esto abre la puerta a otros condenados notables. Creo que el debate se abre, no debería quedar acá, el debate debería continuar y deberíamos prepararnos para lo que va a venir en los próximos años. Bien, en cuanto a comisiones y grupos de trabajo, voy a tratar de ser breve aquí. En la Comisión de Relaciones Exteriores se presentó el ministro, el canciller Óscar Maurtua, porque estábamos preocupados acerca de cuál era realmente la naturaleza de la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui. Quizás a muchos de ustedes les llame la atención, pero hay quienes sostienen que reconocer el pedido de esta república naciente es también afectar nuestros intereses y relaciones con Marruecos y eventualmente con España. Entonces esto abre un debate importante en el ámbito de las relaciones exteriores, no se ha resuelto, pero se expusieron algunos argumentos a favor y en contra, y la idea es que vamos a estar en constante conexión con el Ejecutivo para ver hacia dónde deriva esta iniciativa. El otro punto importante fueron las declaraciones del señor Bellido, de la intención de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, expulsar a la DEA del país, lo cual pues ya configura, ¿no?, una figura, un patrón en la conducta política del señor Bellido de hablar disparates, me van a perdonar la palabra. Eh, Esto fue atenuado por el canciller, felizmente. Y también se presentó la Superintendenta Nacional de Migraciones, Frida Roxana del Águila Tuesta, quien nos hizo una excelente presentación acerca de nuestra política migratoria y sobre todo la situación de los ciudadanos venezolanos en nuestro país. Quisiéramos en algún momento compartir esta información porque la cantidad de información es bien importante. Es no solamente el número de ciudadanos venezolanos que están acá, sino a qué se dedican, cuál es su calidad profesional, su nivel de formación, hombres, mujeres, un censo estadístico básicamente, que es muy útil para poder nosotros luego decidir nuestras políticas migratorias. ¿Qué vamos a hacer con este capital migratorio y cómo lo vamos a manejar en beneficio tanto de ellos como del país? Luego, en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, también fue citado el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, para informar en general sobre toda la planificación, políticas, programas y proyectos de su sector. Aquí cabe rescatar que la presentación fue bastante buena. Yo sospecho que el equipo hizo un gran trabajo en darle a él una presentación, la leyó muy bien. Lo que toca ver es si efectivamente él está pues alineado con esta política y está también al tanto de los detalles técnicos. Esperemos que sí. En la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología se aprobó el plan de trabajo y se presentó el presidente actual de Concitec, el doctor Benjamín Martí Corena Castillo, para asimismo, como lo hizo el ministro Ciro Gálvez en Cultura, en este caso hablarnos de las políticas, planes y programas del Concitec. Es decir, ¿qué esperamos ver de Concitec? Aquí lo que más resaltó en esta reunión fue que si bien Concitec viene ya con una trayectoria propia de los últimos años, con sus actividades y sus planificaciones ya de los últimos años, está claro que hay que conciliar estos planes con
la propuesta de la creación de un ministerio por parte del presidente Castillo. Esto va a ser un tema más adelante, pero claramente no ha habido suficiente coordinación entre el Ejecutivo, la PCM y Concitec. Esto recién se va a dar, y a mí me llamaba la atención en particular, y se lo hice saber al señor Martí Corena, que el presidente Castillo hubiese dado tanto apoyo a la ciencia en su mensaje presidencial, luego el señor Bellido no lo hiciese así en su propio mensaje, y que luego el presupuesto para ciencia y tecnología para Concitec del que se presentó últimamente es el más bajo de los últimos años. Así que no hay una consistencia en este mensaje de que la ciencia es importante y que la vamos a apoyar. Así que fue bueno enterarnos en ese momento que no había suficiente coordinación, y creo que el mensaje es claro en que se tiene que coordinar no solamente entre el CONCITEC existente, el futuro ministerio, la PCM, pero también con la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque ese es un propósito muy presente, muy visible de Perú Libre en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Luego, en el grupo de trabajo de diplomacia científica que yo lidero en la Comisión de Relaciones Exteriores, se citó al director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, el ministerio también tiene gente encargada de ver temas de ciencia y tecnología. Lamentablemente no se le ha dado suficiente impulso a esto, y el ministro consejero Ronnie Havich nos informó sobre los lineamientos de diplomacia científica que se han publicado recientemente para los próximos 2 años y qué cosas se plantea ahí priorizar. Entonces tuvimos una discusión más que nada técnica sobre básicamente qué debería priorizarse y por qué. Temas como migración calificada, intercambio de profesionales, académicos, estudiantes, facilidades migratorias, etcétera. Así que ahí vamos por buen camino también. Esperemos que el canciller tome a bien darle prioridad a esto. Luego, en el grupo de trabajo museos, eh, se presentó el director general de museos del Ministerio de Cultura. Fue una excelente presentación en la cual el señor Carlos Roldán del Águila Chávez nos informó nuevamente sobre todos los planes y las políticas de su sector, así como la necesidad de la Ley General de Museos, que es una de las razones por las cuales hemos formado este grupo. El Perú necesita una Ley General de Museos, y ahí nos contó pues todos los detalles que necesitamos saber para avanzar en este sentido. Luego, ya pasando al tema del Pleno del Congreso, acuérdense que estamos hablando de la semana antepasada, básicamente se aprobó, me parece que se aprobó sí, se aprobó todas las mociones. Vamos a hablar de algunas de ellas. Uno de los aspectos más saltantes de la discusión fue el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Había dos posibilidades: reformar la Constitución o interpretar la Constitución. Nosotros no estábamos de acuerdo, yo voté en contra de la interpretación por razones que ya he expuesto en otros espacios, pero básicamente lo que necesitamos acá es reformar la Constitución tanto para regular la figura de la cuestión de confianza como de la vacancia del presidente. Y aquí lo que se hizo, creo que por el contexto, fue una interpretación que básicamente es una solución rápida para el Congreso para evitar su cierre. Como digo, bueno, le conviene a los congresistas, pero no era la manera, digamos, exhaustiva y correcta y formal de hacer las cosas. Hay muchas también discrepancias entre los especialistas acerca de quién puede o no interpretar la Constitución. También se aprobó el texto sustitutorio de los proyectos, bueno, el de mi autoría, el de la fiscal y la exfiscal, ya lo mencionamos, para establecer el destino de los cadáveres de internos terroristas. Esto también se votó rápidamente. Como ustedes saben, también se aprobó en dictamen en minoría de los proyectos para establecer nuevas reglas aplicables a las elecciones regionales y municipales de 2022. Otro proyecto importante es en la Comisión Especial de Seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE. Como ustedes saben, este es un espacio en donde básicamente los países logran demostrar y trabajar en pos de ciertos estándares internacionales, en muchos sentidos, en salud, economía, vivienda, etcétera. Entonces nos hace mucho bien, nos haría mucho bien llegar a la OCDE, y para eso el Congreso tiene que estar al tanto. Se aprobó la nómina de esta comisión. También se aprobó la nómina de integrantes de la comisión investigadora de los posibles actos de corrupción e irregularidades durante la pandemia, realizadas tanto por el Salud, el MINSA, gobiernos regionales. Esto es importante, en tanto es una necesidad aclarar
qué se hizo mal durante la pandemia y a cargo de quién. También se aprobó la nómina de integrantes. Todo esto es básicamente decir quién va a participar en esta comisión. De la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Uno de los grupos humanos más golpeados son nuestros niños y adolescentes. Aquí tenemos a Flor Pablo como parte de nuestra bancada integrando esta comisión. También se aprobó la interpelación al ministro de Trabajo, es un punto importante, Iber Maraví, que esta semana debe estar presentándose en el Congreso para responder al pliego interpelatorio. Este es uno de los casos más emblemáticos de los cuestionamientos al gabinete. Esperemos que proceda la interpelación. Vamos a ver qué tiene que decir el ministro. También otra comisión importante en la que, bueno, yo estoy participando es la comisión encargada de seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de cambio climático. Aquí se aprobó la nómina y debo contarles que yo soy vicepresidente, probablemente seré vicepresidente de esta comisión. Finalmente pasamos a representación y fiscalización. Le cedo la palabra a Úrsula para que nos cuente un poco de dónde vienen todos estos reclamos ciudadanos y cómo se abordaron. Gracias, Seth. Bueno, primero comentarles un poquito acerca de la semana del 13 al 19, en donde nos reunimos con Carlos Ángeles, él es regidor de la Municipalidad de Lima, para poder articular acciones relacionadas al medio ambiente y también de protección animal, porque justamente, ¿no?, lo que falta en la política peruana creo que es la articulación de diversos actores para poder sacar adelante, digamos, los temas importantes. Entonces, en ese sentido, Carlos está bastante comprometido y junto con Ed para poder sacar adelante estos temas. Eso por un lado. Por otro lado, hemos recibido distintos casos, ¿no? Por ejemplo, en esa semana, relacionados al tema de vacunación, un joven bueno, con trastorno del espectro autista allá en Piura, no pudo ser vacunado. Y estos casos nos llegan bastante seguido porque parece que hay una falta de protocolo, no todos los vacunatorios funcionan igual. Entonces, en ese sentido, nosotros nos contactamos con el MINSA y vemos de que se soluciona el problema. En este caso específico, la Defensoría del Pueblo apoyó, entonces, nada, lo importante es de que se terminó vacunando. Otro caso que tuvimos en esa semana fue el corte de agua en San Juan del Urigancho, ¿no? Con todo el tema de Sedapal, nos llegaron bastantes casos en donde las ollas comunes no estaban teniendo agua, incluso nos enviaron un listado de ollas comunes para que Sedapal pueda llevar agua, digamos, inclusive me parece que Sedapal estaba llevando en agua, perdón, en bolsas el agua allá a las ollas comunes, se le envió, se le compartió este listado a Sedapal. Pero acá lo importante es que tenemos un montón todavía de casos ahí pendientes de atender. Esta semana ha sido semana de representación, hemos estado en la calle todos los días. Mañana nos vamos a poner nuevamente al corriente con todos estos casos, pero si tienen alguna denuncia, tienen alguna queja o inclusive alguna sugerencia para el despacho, por favor a través de la página web edmalaga.com y abajo sale todo lo que es el contacto. Nosotros vamos a poder estar respondiéndoles a través de ahí. Comprenderán que se nos hace bastante complicado poder responder por redes sociales porque nos llegan de todos lados, ¿no? Al Twitter de Ed, al Instagram, al Facebook, también a través de mis redes sociales. Entonces, y de distinto también de Alan, de Ángel. Entonces, para centralizar, estamos recibiendo las demandas ciudadanas únicamente a través de la página web edmalaga.com. Así que, por favor, si tienen alguna demanda, háganlo a través de la página y nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes lo más rápido que podamos. Súper, gracias Úrsula. Y para cerrar esta semana primera que estamos detallando hoy, solamente mencionarles que presentamos 2 proyectos en esa semana, 2 proyectos de ley en cuanto a legislación, gracias a Maite Chumeriza y Carlos Romero. El primero fue el que ya mencionamos, el proyecto sobre la cremación y disposición de cenizas de Mayer Guzmán. El segundo es un proyecto de ley que heredamos de nuestro querido amigo Alberto de Belaunde, a quien hay que felicitar hoy día también, que trata sobre incorporar el tráfico ilegal de vida silvestre a la ley contra el crimen organizado. Esto es muy importante para frenar esta problemática que aqueja muchísimo a las especies nativas, tanto flora como fauna en nuestro país. Así que es un proyecto que rescatamos, hemos revisado, hemos trabajado un poquito más y finalmente ya está presentado. Ojalá que pronto podamos tener la noticia de que fue aprobado. Bien,
Pasemos ahora a la siguiente semana, la semana del 20 al 26, la semana que pasó. Como ustedes saben, la semana de representación es aquella semana en que una vez al mes, eso ocurre todos los meses, los congresistas tenemos que ir al encuentro de los ciudadanos, no solo de nuestros votantes, de todos los ciudadanos de nuestra jurisdicción especialmente, para ver sobre la cancha, sobre el terreno, qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas, y a partir de ahí también recoger nuevas iniciativas para fiscalización, para legislación. Entonces, básicamente estuvo cubierta nuestra semana con eso. Úrsula lo va a detallar en un momento. Y en cuanto a coyuntura, antes de entrar a ello, en cuanto a coyuntura, tenemos varios temas que queremos resaltar porque son los temas que nos han interesado. El primero, pues, es que ya se cerró el tema Abimael Guzmán con su cremación. La cremación fue concretada el viernes 24 de septiembre, ¿no? Durante la madrugada, de acuerdo a la ley que fue rápidamente promulgada la semana anterior. Así que con eso está este capítulo cerrado. Sin embargo, como mencioné hace un momento, es importante que pensemos en el futuro qué va a pasar con otros casos emblemáticos. Luego hemos tenido esta lamentable noticia desde el Ministerio de Cultura acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quizás Alan nos puede hacer un resumen muy breve para que todos estén al tanto de qué pasó y por qué es importante. Porque mucha gente dice, no, pero está bien que le den oportunidad a otros, ¿no? Como si fuera un concurso de becas. Así que, Alan, cuéntanos un poquito qué pasó aquí. Sí, doctor, buenas noches, Úrsula, Ángel y a todos los que nos están viendo. Brevemente les resumo qué es lo que ha sucedido. Ya estando a corto tiempo de realizarse la 35 Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde nosotros hemos sido invitados por segunda vez, es un evento bastante grande e importante para el sector editorial, el Ministerio de Cultura decidió ampliar, lo voy a decir entre comillas porque más adelante voy a explicar cuál fue realmente el motivo que dijo el ministro, la lista de los participantes a este evento. El motivo, según el comunicado de prensa del Ministerio de Cultura, fue que se desestimó la participación de algunos escritores que ya habían participado en delegaciones anteriores. Bajo este criterio se había retirado a Cromwell Jara, Jorge Eslava, Renato Cisneros, Karina Pacheco, Carmen McEvoy, una importante escritora también. Luego, en pronunciamientos particulares de Ciro Gálvez, el ministro de Cultura, específicamente encontrándose en el evento descentralizado del GORE ejecutivo, cuando se encontraba en Loreto, él refirió que esta decisión se tomó para cambiar las viejas estructuras, las viejas costumbres de preferir solamente a Lima, obviando que entre las personas que había retirado se encontraba también personas que no eran de Lima. Claramente una medida, desde mi opinión, bastante populista y poco acertada, y frente a esto algunos escritores han optado por retirarse de la lista, retirar su participación básicamente en este evento importante. Esto al final termina afectando a la imagen que tiene el Perú frente a otros países en el tema editorial. Por supuesto, es un evento importante en el que ahora estamos participando con una comisión recortada, ¿no? Gracias, Alan. Hay un comentario adicional de mi parte. Bueno, como todos saben, remití un oficio al ministro de Cultura solicitando las explicaciones, porque a diferencia de lo que dice el ministro, y no estoy de acuerdo con eso, se está haciendo creer a la gente y muchos dicen, no, está bien que se paguen su pasaje. No se trata de eso, no se trata de ir contra los poderosos y ayudar a los débiles, a los pobres, escritores que no tienen oportunidades. Hay que entender que el evento de la Feria Internacional del Libro es un evento que tiene que ver con editoras, tiene que ver con ventas, tiene que ver con exposición y tiene que ver con poner en vitrina lo más conocido, lo más vendido en el Perú y lograr un balance entre aquellos escritores que justamente son conocidos y van a atraer gente a los stands de Perú con los escritores que necesitamos promover porque son escritores nacientes, emergentes. Entonces, ese balance es importante y para ello es importante presentar, por decirlo de una manera coloquial, a nuestras más brillantes cartas, a nuestras estrellas, por así decirlo. Entonces, lamentablemente, en mi opinión, se ha utilizado este tema para, una vez más, superponer la ideología sobre algo que ya estaba pues sellado hace 2 años, ¿no? Es lamentable que se haya actuado de esta manera. Hemos pedido que se revierta la decisión en el sentido de incluir a todos, no está pidiendo que se excluya a nadie, pero también ha habido algunos cuestionamientos a algunos de los nuevos nombres que se han incluido. Entonces,
Lamentablemente, cuando se habla y se decide con criterios poco técnicos, con poca evidencia y más se interpone la ideología, pasan estas cosas, ¿no? Y esto es un papelón internacional, lo saben todos quienes están en el ámbito literario. Y hemos pedido al ministro Ciro Gálvez que oficialmente dé las respuestas del caso, porque esto no puede permitirse en honor a nuestros literatos. Bien, otro tema que viene esta semana con respecto a coyuntura es la inestabilidad, el caos, la precariedad que tenemos en el gabinete, ¿no? Eso sigue siendo un tema, lamentablemente. Seguimos escuchando los exabruptos de Guido Bellido. Hoy día mismo hemos tenido uno más acerca de nacionalizar. En fin, respecto al gas de camisea, ha tenido un exabrupto con la Cancillería, con el mismo presidente. Mañana entra su caso al Comité de Ética, viene la interpelación a Iber Maraví, y hay muchos que están pidiendo ya la recomposición del gabinete. No sabemos qué rumbo va a tomar el gobierno en este caso, pero es importante que todos estemos vigilantes, es importante que hagamos presión ciudadana, es importante que no dejemos que la precariedad nos inunde y se lleve pues al país por el rumbo que no queremos. Bien, en cuanto a comisiones y grupos de trabajo, a pesar de que fue una semana de representación, hubo un par de sesiones importantes de instalación de comisiones que ya no podían esperar más. Una de ellas es la que ya les mencioné acerca de seguimiento e incorporación del Perú a la OCDE. Se instaló esta comisión de la cual formó parte, con Luis Cordero como presidente, Roselía Murús como vicepresidenta y Eduardo Salguana como secretario. Y también se instaló y se eligió a la directiva de la Comisión de Cambio Climático, esta que mencioné también hace un momento. Finalmente, esta comisión está integrada o la mesa está integrada por la congresista Heidi Juárez de Alianza para el Progreso, quien la preside. Yo soy vicepresidente y el congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular es el secretario. Así que ya podemos empezar a trabajar en estas dos nuevas comisiones que a mí me entusiasman mucho, porque la OCDE tiene que ver con el nivel de desarrollo y progreso de nuestro país, y el cambio climático no tengo que explicarles por qué es tan importante. Bien, ahora vamos a pasar nuevamente a representación, que fue básicamente el 5000% de nuestro tiempo de esta semana que pasó. Y quiero aquí recordarles que esta semana es la semana donde recogemos el sentir, la realidad, y ha sido para mí en particular muy importante, muy abrumador también ver que hay tanto por hacer en el país. Esto puede sonar trivial y todo el mundo lo sabe, pero cuando uno entra al Congreso, entra con 2, 3 banderas porque sabes que tienes que enfocarte, sabes que quieres sacar adelante unos cuantos temas, pero cuando pisas la calle, y vaya que le hemos pisado, encuentras que hay tanto por hacer que ya no puedes restringirte tanto, ¿no? Entonces la labor de representación yo creo que va a ser una constante en nuestro trabajo en los próximos años. Vamos a abarcar, así nos cueste varios kilos de peso, toda la problemática que nos encontremos delante. Y esto es realmente muy inspirador, muy motivador, y a medida que Úrsula les vaya contando, yo voy a hacer algunos comentarios adicionales. Entonces, vamos a empezar. La primera actividad, o la actividad que quiero resaltar primero, es la visita que hicimos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como ustedes saben, una de las prioridades de la campaña electoral fue sacar adelante el tema de la educación superior, la investigación, la ciencia, y por eso nos pareció que de todas las instituciones relevantes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos merecía ser la primera a darle atención. Hemos hablado con los estudiantes y con la rectora, y Úrsula nos va a contar un poco más en detalle qué hicimos esos días. Sí, bueno, primero es importante mencionar que antes de reunirnos con la rectora nos juntamos con representantes estudiantiles, tanto del Consejo Universitario como de la Asamblea Universitaria y también de la Federación de Estudiantes, para poder escuchar sus demandas y sus necesidades. Dentro de todo el pliego que nos comentaron, digamos, lo más importante ahorita, lo más urgente es la vuelta a la semipresencialidad. Ellos nos comentaban que no necesariamente a clases, sino tal vez a los laboratorios, a la biblioteca, digamos, los estudiantes que llevan clases de educación, que estudian inclusive educación física, no tienen cómo, digamos, aprender, inclusive se están alquilando canchas de fulbito, nos comentaron, para poder ahí hacer sus clases, porque, digamos, virtualmente es imposible, ¿no? Ese es uno, la vuelta a la semipresencialidad. Después también nos comentaron que urgía
implementar la comisión de acoso y hostigamiento, porque tienen varias denuncias, no solamente hacia, digamos, estudiantes, sino profesores dentro de la misma universidad. Todavía no se ha implementado esta comisión para poder atender estos casos. Y también nos hablaron acerca de las prácticas remuneradas para ciertas carreras, ¿no? Digamos, principalmente todo lo que son, exacto, los internados, ¿no? Que solamente se consideraba medicina, pero no se consideraban otras carreras también importantes que sí necesitaban temas de internado. Eso con los alumnos, y después ya el congresista el doctor Málaga se reunió con la rectora, nos reunimos con la rectora también para escucharlo un poco. De hecho, nos comentó que ella había tenido ya reuniones con el Congreso, con distintas comisiones, ¿no? Porque ahorita están evaluando todo el tema presupuestal y lo que falta justamente para volver a la semipresencialidad es presupuesto, porque ella comentaba que faltaba dinero para poder equipar, por ejemplo, los laboratorios. Entonces, ¿cómo abres un laboratorio si no está equipado para que los alumnos puedan regresar justamente a usar el laboratorio para sus clases? Entonces, no sé ahí, Ed, si es que puedes complementar un poquito más. Sí, con todo gusto. Mira, con los representantes estudiantiles tuvimos, no sé, casi más de una hora de reunión. Fue muy interesante porque tuvimos representantes de muchas carreras y todos tenían esta preocupación derivada de la crisis de la pandemia, que era retornar a la semipresencialidad, poder usar algunas instalaciones, poder retomar la actividad de los comedores para los alumnos, estudiantes becados que vienen de diferentes regiones del país y tienen recursos muy limitados, ¿no? Es importante atender la emergencia también desde ese punto de vista. También nos refirieron el problema de la falta de investigadores, ¿no? Como saben, pues ahora las carreras ya claramente tienen que tener una dirección no solamente en estudios, sino en investigación. Y muchos de ellos tienen el problema de que no es fácil llegar a grupos de investigación para obtener sus tesis, para hacer sus trabajos de investigación. Esto tiene que ver con un problema coyuntural, estructural, de inversión, de pago a los docentes de carreras, y que nosotros creemos que si lo logra resolver la Universidad Nacional de San Marcos, pues probablemente las otras universidades públicas también van a estar por el mismo camino. Así que yo creo que es un buen lugar para empezar. No es fácil resolverlo porque hay un déficit de investigadores y el problema es bastante complejo. También nos refirieron el tema de los ingresos de la universidad. La universidad se financia por dinero del Tesoro Público, pero también por recursos que pagan los estudiantes, ¿no? A la hora de ingresar. Diferentes tipos de conceptos. Entonces, claro, la idea es pues que en una crisis tan grave, estos pagos que hacen los estudiantes para solventar en parte la universidad también se reduzcan. Está muy encima de estos temas, no es que no estaba ni interesada ni enterada para nada, estaba muy encima de todo esto y de hecho ya había tomado cartas en muchos de estos asuntos, así que lo que hicimos fue en principio ofrecer nuestra ayuda, nuestros mejores oficios desde el Congreso para sacar adelante todos los reclamos, peticiones que tanto ella, desde el rectorado, como los alumnos y los estudiantes de todas las carreras, eh, digamos, confluyan en soluciones comunes. Así que esto fue bastante productivo y la rectora y la Universidad de San Marcos tienen nuestro compromiso. Desde el principio hemos dicho que somos fieles creyentes de que la universidad pública debe liderar la generación de conocimiento y la Universidad de San Marcos pues debe liderar esta lucha. Así que vamos al siguiente tema. El siguiente tema son las lomas costeras. Es un problema que ya nos tiene ocupados a muchos hace varios años, preocupados en realidad. Y quizás Úrsula nos puede dar un par de detalles, a dónde fuimos a visitar y qué cosa vimos y qué cosa esperamos hacer. Sí, solamente para culminar con la visita a San Marcos, este es el punto de inicio porque vamos a empezar a visitar a todas las universidades, inicialmente públicas y después también vamos a ir a las privadas. Se ha decidido iniciar por San Marcos, pero este es el punto de inicio. Vamos a terminar recorriendo, la idea es recorrer todas las universidades a nivel nacional, ¿no? Más adelante ya con viajes directamente. Bueno, y respecto a las lomas, hemos hecho, la verdad, un montón de ejercicio. Con Alan y con Ed, porque hemos recorrido, hemos subido, bueno, sobre todo Ed, tiene mucho físico, con Alan se quedó a la mitad y yo Alan a la tercera parte y yo a la mitad, creo. Sí, primero visitamos las lomas de Mango Márquez, San Juan de Lurigancho, con Llovita. Llovita es la
vicepresidenta de la Red de Lomas del Perú. Ella nos ha llevado para conocer un poco, no la parte turística y la parte bonita, sino la parte donde están destruyendo las lomas. Porque inclusive hemos encontrado maquinaria pesada, ¿no? Hay muchos traficantes de terrenos que no solamente, venden el terreno, ¿no? Sino están estafando a la gente. La gente compra el terreno sin saber, digamos, que no puede hacer que es ilegal lo que están haciendo. Entonces, es bastante complejo porque abarca distintos puntos, ¿no? La vivienda formal, abarca la protección del medio ambiente. Es un tema bastante complejo que no solamente pasa, por ejemplo, acá en Mangomarque, San Juan de Lurigancho, sino también hemos ido con Marino Moricagua a las Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo, donde pasa prácticamente lo mismo. Hay muchos traficantes de terrenos que inclusive él ha recibido amenazas de muerte, ¿no? Porque así funciona, lamentablemente. Y ahí lo que encontramos fueron columnas, ¿no? Columnas ya, digamos, está listo para empezar a construir. Inclusive arriba en la loma hay una iglesia, hay canchita de fútbol, ¿no? Pero arriba, no abajo, sino después de subir unos 40 minutos, arriba ya se está empezando a construir. Entonces ahí la problemática es bastante difícil de abordar, ¿no? Yo creo que se necesita política desde el Congreso, desde distintos ministerios, se tiene que hacer un trabajo ahí articulado para poder sacar adelante esto, ¿no? Porque no solamente es, ya hay que proteger el medio ambiente, sí, pero eso tiene que ir de la mano, digamos, con todo el tema de la vivienda formal, ¿no? Entonces, no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, pero desde el despacho hay un compromiso para poder articular y poder sacar adelante la protección del medio ambiente, la protección de las lomas y también una vivienda formal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, Úrsula. Yo creo que ahí también es importante remarcar que el rol de las comunidades que se involucran en el cuidado de las lomas, como bien nos mostró Jovita, así como en los científicos y técnicos que están al tanto de lo que ocurre ahí, como Marino Moricagua, que no necesita presentación, es un crack, ahora está involucrado ahí también en proyectos de reforestación y le está costando amenazas de muerte. Es importante, porque si algún error hemos cometido como ciudadanos aquí en Lima y en la costa, es no informarnos, es no aprovechar estos espacios. No hay una actividad turística fuera de Lima que aproveche estos espacios de una manera ordenada, de una manera, digamos, bien informada. Muy pocas personas lo hacen. Y esto se presta justamente a que las actividades de depredación y de tráfico ilegal de terrenos prosperen. Ahora, aquí también es importante también agregar como reflexión que este es un conflicto entre dos necesidades muy importantes, ¿no? Una es la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, de proteger nuestros recursos, de informarnos y saber lo valioso que es este espacio de las lomas, versus la legítima necesidad de vivienda digna que tiene nuestra población. Y en realidad, cuando vemos las zonas altas de Villa María del Triunfo, de San Juan del Lurigancho, del Rímac y muchas otras áreas donde hay lomas, vamos a ver que esas zonas que ya están habitadas, ahora relativamente de manera formal, han sido también lomas, ¿no? Básicamente las lomas ya están depredadas, ya están bastante reducidas en su extensión. Entonces lo que no queremos es que se terminen de agotar, que se terminen de extinguir, y para ello es importante difundir la importancia de las lomas. Ahí tiene que comprometerse el Ejecutivo, el Legislativo, la ciudadanía, los colectivos. Pero al mismo tiempo necesitamos una política de vivienda y población muy estructurada y sanciones para los traficantes de terrenos. Así que este es un tema que también vamos a seguir evaluando semana a semana, vamos a seguir cansándonos y subiendo y trepando, porque eso es lo que implica este trabajo, porque hay que darle visibilidad. Creo que una manera que discutimos también con las comunidades ahí presentes era que si tuviésemos un negocio, digamos, una industria, perdón, turística organizada, sería una fuente de ingresos para la población local y una manera también de cuidar las lomas, ¿no? Que ellos entiendan que es un recurso del cual pueden vivir, del cual pueden básicamente subsistir, más que un recurso que van a depredar para vivir ahí sin mayores medios. Así que es una labor de largo aliento, pero también ya la hemos asumido.
ahora tenemos también en la lista de representación otra actividad que fue muy, muy importante para mí. Yo creo que muy pocas personas, eh, digamos, en circunstancias normales, usuales, tienen la oportunidad de visitar un penal. Y esto fue otro de nuestros temas, la visita a los penales. Luego voy a comentar mis impresiones al respecto. Dale, Úrsula. Sí, bueno, fue la primera vez que yo también fui a los penales. De hecho, fuimos a 3 penales, al penal de Sarita Colonia, al centro penitenciario de Sarita Colonia en el Callao, que es de puros hombres, y al centro penitenciario Santa Mónica y Virgen de Fátima, ambos en Chorrillos. Fue una experiencia de verdad bastante dura. Creo que, bueno, el motivo por el cual de hecho se visitaron los penales es porque desde el despacho se está buscando promover, incentivar las cárceles productivas, ¿sí? Pero creo que uno se encuentra con una realidad pues que en el día a día, como bien menciona Ed, no es que tal vez tengas la posibilidad de ir, porque no solamente, digamos, hemos entrado al penal inclusive en el Sarita Colonia a las celdas, ¿no? Creo que lo que uno ve ahí es muy difícil. El hacinamiento, en realidad, cuando tú lo ves en un número y que te dicen, mira, es para 500 personas el aforo y ahorita tenemos 3.000, tal vez en la cabeza dices, sí, bueno, hay, digamos, es terrible el hacinamiento, pero cuando lo ves cara a cara, de verdad, es bastante duro. Y bueno, visitamos diferentes talleres dentro del Sarita Colonia, inclusive Ed se animó ahí a tocar guitarra con Orquestando, que ahí hay una banda, también hay un coro, la verdad bastante emotivo. Y en los 2 penales de mujeres, ahí en Chorrillos, conocimos diversos talleres de pastelería, de gastronomía. De hecho, justo cuando fuimos, estuvo la dueña de Renzo Costa, también ahí nos pudo enseñar el proceso de elaboración de sus productos y de verdad fue bastante movido. Por lo menos para mí, yo me moví bastante. No sé si tú también sentiste lo mismo. Absolutamente. Junto a la siguiente actividad que vamos a relatar fue quizás la que más me impactó. Como bien menciona Úrsula, estuvimos en Sarita Colonia, penal de varones, pero también en Virgen de Fátima y Santa Mónica, en Chorrillos, ambos de mujeres. Las problemáticas son distintas, ¿no? Y todas son complejas en realidad. Y todo esto tiene que ver con la necesidad de rehabilitar y resocializar a reos internos que justamente pagan sus culpas, algunos injustamente porque ni siquiera tienen condena, pero en fin, es un tema realmente muy complejo, cómo funciona nuestro sistema de justicia, nuestro sistema carcelario, pero lo importante a destacar es que el INPE hace una labor extraordinaria bajo las condiciones actuales. Y me explico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del penal de hombres, tienen un presupuesto fijo, pero la dinámica de la población carcelaria no es fija, es todos los días entran nuevos presos. Entonces el hacinamiento continúa aumentando y ellos tienen que hacer maravillas con el presupuesto que tienen para mantener a flote ese penal. Sin embargo, en general se puede decir que los presos están los internos, perdón, están relativamente bien atendidos dentro de las condiciones de hacinamiento, tienen la oportunidad de participar de diferentes talleres productivos. Algunos son empresas que facturan y que logran ingresos para los internos, pero bueno, no todos, pues, justamente por el hacinamiento tienen acceso a esto. Entonces, la idea es que con un proyecto de ley tipo cárceles productivas, que es lo que estamos trabajando, se pueda dar facilidades, incentivos a las empresas y también se pueda exigir un mejor presupuesto al Estado, al Ejecutivo, para que estas acciones prosperen, para que no solamente haya más espacio, sino más posibilidad para más internos de participar. Uno de los problemas, como menciona Úrsula, en todos los penales es que hasta el momento no se permiten las visitas durante toda la pandemia y hasta el momento, a pesar de que la vacunación ya ha empezado, no se permiten aún las visitas. Hemos ofrecido interactuar con el MINSA, pedir las explicaciones del caso para ver si por lo menos se puede aliviar un poco esta situación. Porque, como digo, se trata de darles un poco de dignidad a los internos, que no la pierdan. Como alguien dijo alguna vez, el nivel
humanidad, de una sociedad, se mide por el trato que se le da a quienes viven privados de la libertad. Así que creo que esto es muy importante también de visibilizar, ¿no? En las dos prisiones de mujeres que visitamos, una de las problemáticas más graves era de las internas y sus familias. Muchas internas están ahí por tráfico de drogas y, como sabemos, las penas por tráfico de drogas, por ser burrier, por ejemplo, son muy altas. Pueden exceder los 15 o 20 años en algunos casos. Y ellas, a esto se le llama primeriza, son personas que por primera vez se les dio un paquete para transportar de un país a otro, fueron capturadas, arrestadas y de pronto se encuentran con una pena enorme, una pena larga, muy larga. Y bueno, es la ley, hay que cumplirla, pero sin embargo ellos no tienen acceso ellas no tienen acceso a beneficios. Entonces, en el caso de hombres y mujeres se hace una gran diferencia, porque muchas veces, bueno, es parte de nuestra lamentable tradición cultural, el machismo, el sexismo. Los hombres no se ocupan mucho de la familia, son las mujeres presas quienes tienen que dejar a sus familias encargadas a otras personas y muchas veces tienen pues tragedias, ¿no? Situaciones muy tristes como niños pequeños que por 10 o 15 años crecen sin sus madres y ellas, eh, a pesar de cumplir los regímenes carcelarios y participar de diferentes actividades de resocialización y rehabilitación, como por ejemplo los talleres productivos, no tienen acceso a beneficios. Así que este es un tema para el debate. No es fácil, por supuesto, la ley hay que cumplirla, pero también hay que observar el lado de la dignidad de los reclusos. Y orquestando, que es esta iniciativa del INPE de sociabilizar y rehabilitar a través de la música, a mí personalmente me tocó el alma, me pareció algo impresionante entrar en ese contexto, un penal cercado, de alta seguridad, y de pronto ver internos que se dedican a aprender y a tocar y a cultivar música. Hemos visto música coral, música de orquesta, música sinfónica, y es loable que dentro de un penal los internos tengan esa oportunidad de aprender cosas que luego les van a servir. Quienes han salido de prisión después de haber participado en uno de estos talleres han tenido estas oportunidades. Entonces, realmente hay que alabar lo que está haciendo el INPE, hay que visibilizarlo. Como digo, mucha gente jamás va a entrar a un penal, pero si no te enteras de lo que está pasando ahí, tampoco puedes tener una opinión informada sobre cómo deberíamos abordar este problema tan grave. Bien, el siguiente tema también es complejo, Úrsula, por favor. Se trata de la población LGTBIQ y en particular una de ellas. Sí, pudimos visitar casas donde viven personas trans, mujeres trans, gracias al apoyo del regidor de Lima, Manuel Siccha. No sé si nos está viendo, un abrazo para él. Visitamos 3 casas, no, 2 casas en el cercado de Lima, para poder visibilizar la problemática que ellas tienen, ¿no? La principal problemática que tienen es que no se les reconoce. Y ahí lo pendiente, la agenda pendiente es poder aprobar, poder presentar el proyecto de ley de identidad de género, que se pueda aprobar en el Congreso y que se les pueda reconocer. Eso uno. 2, ellas nos comentaban que tienen problemas para poder alquilar un espacio donde vivir, porque por el solo hecho de ser una mujer trans, les hacen muchos problemas, o les cobran 3, 4 veces más de lo que les podrían cobrar a una mujer que no es trans. Entonces, ahí hay 2 problemas, y un tercer tema pendiente ahí también es la ley contra crímenes de odio. Actualmente no tenemos una ley contra crímenes de odio por orientación sexual y etcétera. Entonces, ellas también nos comentaban que esto sería bueno ponerlo en agenda, no siendo el principal, de todas maneras, la ley de identidad de género para que a ellas se les reconozca. Entonces, y ahí haciendo tal vez un hilo con el tema de los penales, lo que nos comentaban, por ejemplo, ¿no? Es que si a una mujer trans comete un delito, no va a una cárcel de mujeres, va a una cárcel lamentablemente de varones. Entonces, acá también se abre todo un tema que se tiene que trabajar, y creo que también eso tiene que estar dentro de la agenda pendiente, ¿no? Así es, Úrsula.
Para quienes no saben del tema, porque creo que no todos están informados, yo también me enteré recientemente de la existencia de las casas trans, las casonas trans. Hablar de casonas trans puede sonar a veces hasta glamoroso, ¿no? Las casonas trans, pero en realidad, es una situación muy triste. Lo que vimos en el Cercado de Lima se replica en otras zonas de la ciudad y probablemente en otras ciudades del país, eso todavía tampoco lo tenemos mapeado. Pero básicamente lo que ocurre aquí es un problema de identificación y documentación. Ahí esa es la madre del cordero, ¿no? Tenemos, en el caso de las chicas trans, de las mujeres trans, son personas que nacieron con una identidad firmada como varones, pero asumida y confirmada como mujeres. Entonces, ¿qué pasa con ellos, con ellas? Quieren acceder a un trabajo, pero el NI no concuerda con lo que uno ve y el empleador no supera esto, no es capaz de ir por encima de esto y decir, bueno, ok, te vamos a contratar como X, porque no es tu nombre, ¿no? No es el nombre que dice el DNI. ¿Se entiende el conflicto, no? El conflicto es justamente no saber con quién estás tratando desde un punto de vista formal legal. Si vas a contratar a alguien, el nombre tiene que coincidir. Entonces, si el nombre es otro y no tienes derecho a cambiarlo, entonces no vas a ser reconocido. Y ese mismo problema, que es el acceso al trabajo, se replica cuando hablamos de acceso a salud, de acceso a educación. Entonces, básicamente te está limitando, te está cortando las alas, todas las posibilidades de llevar una vida digna. Y cuando las mujeres trans no consiguen trabajo, lo único que les queda es la prostitución. Entonces aquí ya también hay que trabajar contra los prejuicios. No es que son necesariamente una población promiscua ni inclinada pues a la prostitución. Es lamentablemente una realidad a la cual la sociedad las está empujando porque no se ha trabajado este tema y no se ha sensibilizado. Tenemos entendido que el trabajo de Manuel Sicha, va por sensibilizar, ¿no? Y han estado hablando con varios congresistas, entiendo que varios otros colegas, otras colegas han ido ahí y nosotros nos hemos comprometido a tratar de llevar a más legisladores a que entiendan esta problemática, porque es una problemática que debe ser también abordada con toda humanidad. El tema de los alquileres es también grave porque aparentemente esas casonas olvidadas, abandonadas en el centro de Lima, eh, por supuesto que tienen un dueño, ¿no? De registros públicos, pero están abandonadas, nadie las ocupa. Entonces parece que la primera persona que las ocupa hace lo que quiere con ellas, paga la luz, paga el agua y las puede alquilar y realquilar y abusan mucho de la necesidad de las mujeres trans de una vivienda digna. Entonces finalmente las condiciones son precarias, los precios que pagan son increíbles para su condición. Y ahí también hay algo que ver, ¿no? Probablemente esto tenga que ver con una suerte de crimen organizado. No lo sabemos, pero se está hablando de ese tema y esperemos poder aclararlo. Así que, bueno, con eso también decirles que fue una realidad muy triste de apreciar y eso nos llevó también a una reunión con diferentes actores de la comunidad LGTBIQ, no solamente las mujeres trans, también los hombres trans y otros colectivos, y nos contaron una serie de problemas. Creo que no hemos entrado en detalle, Úrsula, pero eso también fue muy importante porque se visibiliza pues la realidad como muy compleja. Y también importante mencionar que nuestra compañera Susel Paredes está también viendo este tema, obviamente es parte de su bandera, el tema de la ley, el tema de facilitar la existencia de las mujeres trans. Así que vamos a trabajar juntos en esto y vamos a seguir haciéndole un seguimiento. Vamos, Úrsula, entonces con el siguiente tema, que es los animales. Sí, bueno, fuimos con diferentes representantes de organizaciones animalistas a un hogar temporal que se encuentra dentro de la agraria, allá en La Molina, para poder que nos puedan contar un poco cuál es la agenda pendiente, ¿no? Nosotros ya tenemos dentro del despacho, hemos enviado un oficio respecto a la reglamentación de la ley 3407, la ley de protección animal. ¿Por qué? Porque esta ley se promulgó en el 2016, estamos en 2021 y todavía no hay una reglamentación, no tiene reglamento. Entonces queríamos saber también qué es lo qué más hay pendiente. Otro punto pendiente que también es urgente, no sé si se acuerdan de la ley Cuatro Patas, que impulsaron Daniel Olivares, Alberto de Belaúnde, ahorita nomás en el Congreso pasado, la cual se llegó a aprobar.
Sin embargo, no tiene reglamento. Imagínense, si la otra ley que se promulgó en el 2016 todavía no tiene reglamento, ¿qué podemos esperar de esta? El tema es que justamente no podemos seguir esperando. La ley Cuatro Patas lo que busca es las esterilizaciones para perros y gatos como medida de salud pública. Entonces, urge que esto se pueda implementar de una vez. También nos comentaron acerca de, digamos, otros procesos que deberían implementarse dentro de este reglamento, ¿no? Para, en este caso, las esterilizaciones y demás. Lo importante acá es que lo que hemos quedado con estas organizaciones animalistas es que tienen que hacer un padrón inicial, porque aunque no lo crean, no existe un padrón donde podamos ver, digamos, todas las organizaciones animalistas por rubros, porque no todas las organizaciones animalistas se dedican a lo mismo, hay animales domésticos y demás. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley que se acaba de presentar para considerar el tráfico de animales silvestres como crimen organizado, también se ha trabajado con organizaciones animalistas, pero de otra rama. Sin embargo, no hay un padrón. Entonces, digamos, acá se tiene que trabajar de la mano con la sociedad civil organizada y también en este caso desde el Congreso. Aquí quien está en la Comisión de Medio Ambiente es Flor Pablo, que vamos a tratar ahí este tema con ella, en caso se tenga que ver por ahí, o por ejemplo, para la reglamentación de la ley Cuatro Patas, tengo entendido que es con el MINSA, al ser una política de salud pública, pero ahí la agenda pendiente, como les digo, lo más importante ahorita son ambos reglamentos para poder sacar adelante leyes que ya han sido promulgadas, sobre todo la que se promulgó en el 2016, que es increíble que hasta ahora no tenga reglamento. Pero también ahí lo importante es que desde la sociedad civil organizada se pueda hacer un trabajo, ¿no? Y que entre ellos puedan coordinar, articular y ser uno solo, un solo representante, porque la idea es de que todos tengan una voz, pero que esa voz pueda ser representada, digamos, por un líder o una lideresa, porque de esa manera involucramos a todos. Ahorita nos hemos juntado con organizaciones de Lima, pero necesitamos también a nivel nacional. Hay muchas problemáticas a nivel nacional en la agenda animalista, pero nosotros, por ejemplo, desde el despacho no vamos a poder abarcar uno por uno. También ahí es una responsabilidad de, digamos, de la sociedad civil organizada para poder elevar esta agenda y trabajarla juntos, ¿no? Sí, Úrsula, y ahí es importante decir que hay muchos colectivos, muchos gremios, muchas personas que particularmente individualmente se dedican a ayudar a los animales y esta fragmentación y atomización a veces no ayuda, ¿no? Entonces, por eso la idea con estas reuniones es empezar a agrupar a estos gremios, a estos colectivos y pedirles que hagan su tarea. Además del reglamento de la ley de Cuatro Patas, están también otras problemáticas como por ejemplo las condiciones en las que se lleva a cabo la esterilización y quién tiene que implementarla, ¿no? Son los municipios, quiénes están capacitados para hacerlo o no. También hemos hablado del sacrificio de animales de consumo en los camales. Todo esto debería estar normado y regulado, el transporte, etcétera, para que se hagan condiciones mucho más humanas. Así que, nada, este es otro tema que también da para rato y esperamos poder confluir con otros congresistas, porque un solo congresista por separado u otra por separado, entiendo que hay varios congresistas interesados en el tema, deberían unir fuerzas, ¿no? Ojalá que a raíz de eso podamos sacar adelante mejores iniciativas. Yo quisiera resumir dos actividades, Úrsula, porque básicamente yo estoy un poquito más involucrado en ellas. Es la visita a comisarías y a serenazgos, a veces inopinadamente, cada vez que pasamos por ahí, nos damos una vuelta a ver cómo les va. Quiero relatar en particular una de ellas, que fue la visita a la comisaría de Barranco. Tuvimos una reunión de trabajo con la comisaria. Es importante mencionar que tenemos varias comisarias en varias comisarías de Lima. Esto es impresionante, es un logro para el tema de la igualdad de género. Y hablamos con la comisaria y con su equipo para conocer acerca de la situación de inseguridad, violencia, delito en el distrito. Nos contó cuáles son las estadísticas, nos contó también cuáles son las dificultades que tienen para acceder por ejemplo, a la información que se recoge en las cámaras de seguridad que maneja Serenazgo. Entonces ahí también hay un tema en cuanto a seguridad ciudadana, que los serenazgos y las comisarías tengan una mejor articulación. Y también el tema presupuestal. No sabemos si es un tema de que no son suficientes recursos los que se asignan a las comisarías o es que están mal gestionados. Eso lo estamos averiguando, estamos haciendo seguimiento a los oficios
que han remitido a las comisarías solicitando, por ejemplo, colchones nuevos, arreglos en sus baños, reparaciones a algunos patrulleros, motos para poder patrullar zonas difíciles, como por ejemplo zonas altas de algunos distritos. Entonces ahí hay una problemática compleja y creo que ser aliados y socios de la policía en sus reclamos en nuestra área de fiscalización y representación es importante, porque así podemos también contribuir desde el lado del legislativo a que la policía cumpla un mejor papel. Y con ello también hicimos algunas visitas a serenazgos. Uno ejemplar, que creo que todo el mundo debería conocer, porque así es como deberían ser los serenazgos, es la central de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores. Está clarísimo que Miraflores es un distrito moderno, en donde mucha gente paga sus arbitrios y hay fondos, ¿no? A diferencia de lo que vimos en otros distritos donde faltan los fondos, aquí básicamente está todo cubierto. Tienen los mejores equipos, los mejores profesionales, y en realidad hacen un trabajo impresionante. Ellos nos dieron también una serie de pautas de qué cosa, por dónde se podría empezar a organizar el trabajo en serenazgos donde tienen menos recursos. Entonces, también el tema no solamente pasa por los recursos, sino por escuchar a los profesionales que hacen las cosas bien y cómo se pueden replicar estas buenas prácticas en otros distritos de Lima. Y ahora sí, Úrsula, pasamos al siguiente tema de las LSP. Sí, hicimos un conversatorio, bueno, fue coorganizado, ¿no? Con Susana Stiglitz, con Juan Villamonte, con Moisés Piscoy y con Patricia Mendoza. Ellos son, bueno, 2 personas sordas y 2 intérpretes. Lo que hicimos fue, para darle visibilidad a la importancia de la lengua de señas peruana, el conversatorio fue en lengua de señas peruana y tuvimos 2 intérpretes que, digamos, nos comentaron qué era lo que ellos nos decían, ¿no? Tanto Susana como Juan. Creo que esto es importante porque no se le da la visibilidad necesaria. Nosotros ya habíamos tenido una reunión previa con ellos, pero esta semana se celebró la Semana Internacional de la Lengua de Señas. Y justo el 23 era el día principal. De hecho, acabamos el conversatorio con todos los participantes haciendo un mensaje en lengua de señas. Y esto es bastante importante porque una de las principales digamos, temas pendientes que ellos tienen a corto plazo es que la lengua de señas peruana puede incluirse dentro de la ley 29735, la cual regula el uso, preservación, desarrollo, difusión de las lenguas originarias del Perú, que actualmente son 48. Lo que ellos buscan es que la lengua de señas peruana sea la número 49. ¿Por qué? Porque esto le da una serie de beneficios dentro del Ministerio de Cultura, ¿no? También lo que buscan es regular la ley del intérprete. Actualmente no está considerada como una profesión, digamos, con determinados requisitos. Entonces, hay mucho por hacer ahí. Lo más importante creo que ahorita hemos estado haciendo es la visibilización, porque se tiene que poner este tema en agenda pública, ¿no? Para poder también trabajar estos temas pendientes, que los 2 principales a corto plazo, como les digo, es esta modificatoria de la ley 29735 y también la ley del intérprete. Sí, Úrsula, y esto tiene que ver, salvando las diferencias, tiene algo de similitud con el tema de la comunidad de las mujeres trans, porque se trata de igualdad de derechos, de llegar a igualdad de derechos. Y en este caso no es un problema de identidad, en este caso es un problema de comunicación. Es decir, si tú tienes una situación en la cual no te puedes comunicar y no te puedes dar a entender, entonces igualmente estás bloqueado de acceder a servicios, porque el Estado y la sociedad no están preparados. La educación, la salud, o sea, ¿cuántas veces se ha visto que personas de la comunidad sorda no pueden ser atendidas en un hospital, en una posta, o no pueden recibir la educación en un colegio porque no tienen acceso a este nivel de comunicación? Entonces, reconocer a la lengua de señas peruana sería justamente un inicio, un gran primer paso en esta dirección, porque no solamente es el tema cultural, es el tema de educación también, ¿no? Y el tema de salud, el tema de trabajo. ¿Cuántas personas quisieran emprender un negocio, pero al no poderse comunicar, no pueden salir adelante, no pueden hacer el marketing, no pueden comunicar lo que quieren decir? Entonces yo creo que hay que visibilizar, hay que sensibilizar y hay que generar conciencia de la importancia de lograr esta igualdad, de que la comunidad sorda pueda rescatar todo el valor que tiene en ella, todo el talento que tiene en ella para poder usarlo en bien propio y en bien de la ciudadanía. Así que es otro compromiso, hemos tomado nota de los aspectos reglamentarios y normativos que hace falta, pero vamos a seguir trabajando
en el tema de visibilización con diferentes eventos. Sí, Úrsula, entonces seguimos ahora ya con el cierre, me parece, de las actividades. Sí, solo para terminar, antes de que me olvide, un agradecimiento especial a la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Al alcalde ahí, Luis Molina, que nos apoyó con el espacio para poder organizar el evento, el conversatorio, el día jueves, fue en la tarde. Y bueno, ya para terminar, el día viernes hicimos la agenda de representación junto con Flor Pablo. Al inicio, en la mañana, estuvimos en el RIMAC, en la Niñoteca. La Niñoteca es un espacio, como su nombre lo dice, específicamente para niños, en donde ellos aprenden, tienen internet ahí. Está justo en Lomas de Amancaes, ¿no? Y ahí, digamos, hay dos problemáticas. Respecto a Lomas de Amancaes, lo que hablamos al inicio, ¿no? Que no hay un límite dentro de las lomas, hay traficantes de terrenos. Y respecto a las personas que viven ahí, hay una falta de apoyo del gobierno local, ¿no? En este caso, habían bastantes direntas de ollas comunes, ¿no? Que tenían ahí distintas problemáticas, pero por falta de apoyo del gobierno local. Y por la tarde estuvimos con la comunidad chipiva de Cantagallo. Fuimos a visitarlos. Ahí el principal problema que tienen es justamente que ya han pasado, digamos, varios años en los cuales se les ha querido mover, ¿no? Llevar a otra locación, se les ha ofrecido vivienda, al final eso no ha sucedido. Ese es un problema que tienen, la vivienda formal, formalizar su vivienda. Ese uno. Y dos, hace muchos años, hace como 7 años, hubo un incendio dentro de la comunidad y la escuela desapareció. Entonces, trasladaron la escuela a otro espacio fuera de la comunidad y lo que ellos están solicitando es que la escuela vuelva dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque es bastante difícil que los niños salgan, se trasladen, vayan, vengan. Entonces, esos son los principales dos problemas que tienen actualmente, digamos, a corto plazo, ¿no? Sí, Úrsula, y claramente hemos tomado nota de los problemas puntuales, pero también quería yo referir una parte que quizás tiene un toque más emocional. Nos hemos quedado hasta la noche en la comunidad de Cantagallo y mi impresión es, bueno, yo invitaría a todos los ciudadanos que nos escuchan, ciudadanas que nos escuchan, a visitar a la comunidad Shipibo de Cantagallo, porque es un ambiente comunitario ejemplar, diría yo. Son personas de bien, personas emprendedoras, que tienen muchas ganas de salir adelante y a pesar de todas las dificultades, hacen un enorme esfuerzo. Hemos hablado con a unas chicas adolescentes que están haciendo cine, por ejemplo. Se están buscando becas, han salido, han sido premiadas. Hemos visto talleres de baile, talleres de deporte. Hemos visto instrucción de baile moderno en plena cancha de fulbito. Es decir, es una comunidad muy activa en donde la solidaridad es evidente. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ellos y tenemos muchísimo que hacer por ellos porque necesitan ser integrados, necesitan una vez más tener un acceso a condiciones de igualdad de derechos. Así que otro tema que vamos a seguir viendo adelante. Y bien, creo que con esto, Úrsula, si eso era todo en representación, eso, bueno, es bastante, resume nuestra semana de representación que nos da la pauta además para lo que viene en las siguientes semanas. Quiero también que sepan que algunos de estos temas van a ser constantes, pero van a ir apareciendo otros temas nuevos porque, claro, la problemática de la ciudad y del país es sumamente compleja. Así que poco a poco vamos a tratar de cubrir todo lo que también nos vayan sugiriendo ustedes. Y no sé si tienen algo más que agregar, despedirse de repente, Alan, Ángel y Úrsula, antes de cerrar este espacio. ¿Algún comentario final? Tal vez Alan Ángel, porque yo he hablado un montón. Ángel, por favor. Despedirnos todos el día de hoy y recordarles que este jueves es la interpelación al ministro Víbar Maravilla, así que vamos a estar atentos y compartiendo las noticias que hayan al respecto. Y si tienes 20 años y cumples 21 años, este 2021, a partir del mañana, te vas a ir a vacunar. No esperes a la fecha de programación, acércate a alguno de los vacunatorios que están enlistados en redes sociales y a poner el hombro todos y tener las 2 dosis. Ya son más de 10 millones vacunados con 2 dosis, así que hay que ser parte de esta cifra para sumar y poner el hombro por el Perú. Eso, nos vemos. Buena semana para todas y todos. Excelente, Ángel. Rompamos esa tercera ola que se cierne sobre nosotros y la mejor manera de hacerlo es creando conciencia en una vacunación que, bueno, con sus bemoles está saliendo adelante.
Alan. Sí, a todos los que nos están viendo agradecerles y nuevamente reiterar también uno de los pedidos que siempre hacemos, que pueden visitar la página para poder dejarnos sus demandas, sus denuncias, los proyectos que tengan, las recomendaciones, las sugerencias, cualquier comunicación va a ser muchísimo mejor que nosotros la atendamos si entran a www.edmalaga.com, que es la dirección que está apareciendo por acá, y pues ahí vamos a poder dar trámite. No desesperen, por favor, porque nos escriben diciendo no me han atendido. Son bastantes los pedidos que llegan, en verdad estamos tratando de darle gestión a todos, pero en orden, por supuesto. Y bueno, esta semana hemos estado todo el día en el territorio, recolectando muchas más demandas de la ciudadanía, y ya a partir de mañana con Úrsula nos pondremos a trabajar en la atención a las demandas. Nada más. Gracias, Alan. Me estaba olvidando de un detalle. Algunos ciudadanos se comunican o intentan comunicarse con nuestro despacho a través del sistema de comunicaciones del Congreso, de la mesa de partes del Congreso. Este camino, si bien es oficial, es muy lento. Entonces, a veces se preguntan por qué han pasado 2 semanas o 3 semanas o un mes y recién les estamos atendiendo o ni siquiera nos hemos enterado. Entonces, por favor, hagan lo que hagan, siempre envíen también sus pedidos, reclamos, inquietudes por este medio de la página web. Bueno, con eso ya cerramos. Ha sido una sesión bastante larga, había mucho que reportar, estamos muy entusiasmados, cada vez tomando más cuerpo este trabajo congresal, y los esperamos de aquí a 2 semanas. De todas maneras, vamos a seguir comunicándonos por redes. Un abrazo a todos, una excelente semana y hasta muy pronto. Chao. Un abrazo, bye.